Lunes 13 de julio, amigas y amigos, muchísimas gracias por informarse con Telediario. De inmediato, las noticias más importantes de la jornada. Estos son nuestros titulares. El Ecuador registra un crecimiento del 10% en sus exportaciones, pese a la disminución de consumo a nivel mundial. Este fenómeno macroeconómico está ayudando a sostener la dolarización en el país. Se dictó prisión preventiva para Abraham Muñoz y 4 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada. La Fiscalía avanza en la investigación por la venta de medicamentos durante la emergencia sanitaria. Las fiestas clandestinas y la presencia de libadores en la vía pública en Quito muestran la falta de corresponsabilidad de la ciudadanía frente al incremento de casos de COVID-19. Las autoridades piden tomar conciencia de la gravedad y respetar el distanciamiento social. Los sectores productivos de Galápagos piden que se declare a la provincia como zona de desastre económico, debido a la afectación por la paralización del sector turístico, del cual dependen la mayoría de su población. En lo internacional, Rusia concluyó con éxito las pruebas clínicas realizadas en voluntarios de uno de los prototipos de la vacuna contra el COVID-19. Y en los deportes, la Liga Pro autorizó a sus clubes realizar entrenamientos colectivos de acuerdo al protocolo de reanudación de la actividad física. El presidente Lenín Moreno cumple agenda en la provincia del Guayas. El primer mandatario se refirió a lo sucedido con un contenedor de camarón ecuatoriano en China. Más adelante le ampliaremos esta información. Mientras tanto, le contamos a esta hora que la reducción mundial del consumo afectó a las exportaciones. El Ecuador no está exento de este impacto, pero en cifras macro, el sector experimentó un crecimiento de al menos el 10% en lo que va de este 2020. Una realidad que se suma al trabajo por sostener la dolarización. Con eso iniciamos. Un sector exportador fuerte y competitivo contribuye a mantener al sistema de dolarización en el país. Con ese criterio, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores considera que el trabajo que realiza el sector es determinante a pesar de las condiciones adversas que se enfrenta por la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no se pierda ni un solo dólar en exportación. Y el viceministro de Comercio Exterior lo confirma y advierte de un crecimiento de las exportaciones no petroleras en medio de estrictas medidas de bioseguridad internas y externas para garantizar la inocuidad de los productos. Hay un crecimiento de 10% de las exportaciones no petroleras, mientras que del lado de las importaciones no petroleras hay una caída de casi 22%. Tenemos una balanza comercial favorable. Este rubro alcanzó los 4.835 millones de dólares y son los productos tradicionales los que experimentan esta alza, con el banano a la cabeza, que representa más del 45% de estas exportaciones al registrar un crecimiento del 17%. El camarón creció un 12% con respecto al primer cuatrimestre del año anterior. Lo propio el cacao y elaborados, que crecieron un 20%. En tanto, el café y elaborados, aunque mantienen interesantes cifras de exportaciones, bajaron en 11%. Y se ha dado gracias al esfuerzo sobre todo de los exportadores, de los productores que han seguido colocando producto, han seguido provocando alimentos, sobre todo en los mercados internacionales. Si logramos sostener en su conjunto, ¿no? Es decir, en promedio, las mismas exportaciones que hicimos en el 2019 y con un ligero crecimiento, yo creo que estaría muy bien. Pero hay que ponerle ojo a las exportaciones no petroleras no tradicionales, que a pesar de haber superado los 1.800 millones de dólares y que ello signifique un incremento de un 6%, productos como los enlatados de pescado, flores y aceites vegetales, entre otros, experimentaron caídas. Alrededor de un 5.1%, ¿no? Entonces todavía ya tener 2 meses de caída es complicado, ¿no? Eso puede llevar prácticamente a quebrar empresas. Desde la perspectiva de la Federación Nacional de Exportadores, es necesario fortalecer al sector con 3 condiciones: cuidar la liquidez sin cargar de impuestos adicionales, que se apruebe el reglamento para la devolución del IVA derivada de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, y un plan nacional de exportaciones a largo plazo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Atención a lo siguiente, Petroecuador EP estableció una nueva franja de precios de los combustibles. El único que sufrió un incremento es el diésel, que pasó de $1 a casi $1.04. Este precio se revisará el próximo 10 de agosto y el alza no podrá ser superior al 5%.
Desde el sábado 11 de julio empezó a regir un nuevo sistema de bandas para la fijación de precios de los combustibles en el Ecuador. Esta medida incluye a los segmentos automotriz, camaronero, atunero y pesquero. Hasta el 10 de agosto los costos sugeridos de venta al público serán: el galón de gasolina super $2.24, extra y ecopaís $1.75, el galón de diésel 2 y premium $1.039, es decir, casi $1.04. Pero el gremio del transporte considera que este monto sí les afecta. Cada vehículo tiene un promedio de consumo diario de 30 galones bus. Por el porcentaje y por los días que se tiene de trabajo y el número de flotas de 3.000 unidades que se tiene en promedio de Quito, esta ecuación matemática la que nos da un promedio de afectación mes de $108.000. Para la Cámara de Comercio de Quito habrá un impacto final en la cadena de valor. Específicamente el diésel, para todo lo que es la industria, por ejemplo, va a tener algún impacto en referencia a lo que son costos, transporte, lo que es maquinaria, manejo de materia prima. El precio no es significativo, pero si es que hacemos un análisis de la cadena de valor, pues de este sí puede ser un impacto que podría ser importante. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero se encuentra realizando operativos de control para verificar tanto los precios y calidad de los productos. En caso de encontrarse irregularidades, hay sanciones. A partir del 10 de agosto se realizará una nueva revisión de los precios de los combustibles, pero la nueva alza no podrá ser superior al 5%. Marielena Vaca, Ecuador TV. El gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo, mencionó los nuevos productos de apoyo financiero para impulsar la economía del país. Uno de ellos es el proyecto Mejora tu Barrio, que beneficia al sector de la construcción. Estas declaraciones las hizo esta mañana en Telediario. Hemos generado nuevos productos como el Mejora tu Barrio, que se han ido ya solicitando y se han ido suscribiendo contratos de crédito por parte de nuestros clientes. Entender que por cada $1.000.000 que genere este programa, se pueden tener alrededor de 900 plazas de empleo entre directas e indirectas. Lo que necesitan es nada más tener la voluntad, porque, por ejemplo, como programas recién diseñados del Mejora tu Barrio no necesitan ni cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento se lo genera a través de poder tener establecido una ordenanza de contribución especial de mejoras, que es la que dará o determinará el flujo futuro de este tipo de proyectos. 13:08 y tal como lo anunciamos, el presidente Lenín Moreno recorrió las instalaciones de la industria pesquera Santa Priscila, ubicada en la vía Durán-Boliche. El primer mandatario se refirió a los avances en las conversaciones con el gobierno chino por la notificación que recibió el país luego de que se encontrara rastros de COVID-19 en un contenedor que exportaban camarón ecuatoriano. El primer mandatario Lenín Moreno llegó hasta la planta empacadora de camarón Tropac de Santa Priscila en el kilómetro 26 vía Durán-Boliche para verificar que se cumplan con todos los protocolos de inocuidad y bioseguridad, acompañado del Comité Técnico de Supervisión y la ministra de Gobierno. Durante la visita, el primer mandatario se refirió al comunicado enviado al presidente chino Xi Jinping. Con respecto a las condiciones en las que se cultiva, procesa y transporta nuestro camarón. Esto está en manos de él, entiendo que ya la ha leído y ha dado las disposiciones para que se revise esas decisiones. En buena hora que haya sido así y de esta forma, en esta situación tan difícil, proteger el trabajo directo e indirecto de más de 250.000 ciudadanos ecuatorianos. 2020, en medio de la pandemia, en medio de la compleja situación que atravesaba el Ecuador y el mundo, crecimos las exportaciones de camarón ecuatoriano. Alcanzaron un récord de $1.663 millones con un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo de 2019. Santa Priscila es la primera exportadora y productora ecuatoriana de camarón, llegando a China, Europa, Estados Unidos, América y Asia, y una de las que tiene restricciones. Invitamos a todos los países que se quieran unir a copiar nuestros modelos, porque estamos seguros que son eficaces y compartiremos nuestras medidas de seguridad con quien así lo requiera.
El sector camaronero genera más de 260.000 plazas de empleo directo e indirecto. En lo que va del año ha exportado 1.663 millones de dólares, con un incremento del 12% en relación al 2019, siendo el principal producto exportable no petrolero y el mayor generador de divisas, por lo que ha recibido respaldo internacional. He recibido también mensajes de respaldo de la ciudadanía, que orgullosamente dicen el camarón ecuatoriano es el mejor del mundo, como lo dice el señor ministro también. Y les pido a ustedes continuar transmitiendo ese mensaje. Según la aduana de China, se encontró rastros de ARN COVID-19 en paredes internas de un contenedor y en la superficie exterior de 5 cajas de camarón, más no en el producto. Las autoridades ratifican que no hay sanción y que las exportaciones continúan hacia el gigante asiático. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Pedro Pablo Duarte presentó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador del Guayas. Durante los 321 días de su gestión impulsó 7 programas vinculados al sector social. Duarte realizó denuncias que impulsaron la investigación en los actos de corrupción de hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre los retos cumplidos se destaca la entrega de 5.000 títulos de propiedad en Monte Sinaí y el impulso a la campaña de reactivación segura. En una carta formal enviada al presidente Lenín Moreno, el exgobernador Duarte agradeció la confianza por permitirle servir a los ciudadanos. Y le contamos que con éxito concluyeron en Rusia las pruebas clínicas de una vacuna contra la COVID-19. El primer grupo de voluntarios se le dará el alta médica el próximo miércoles y al segundo el 20 de julio. Tenemos los detalles. Rusia concluyó con éxito las pruebas clínicas realizadas en voluntarios de uno de los prototipos de vacunas contra la COVID-19 elaborados en ese país. De acuerdo al director del Instituto de Parasitología Médica y Enfermedades Tropicales de la primera Universidad Estatal Médica de Moscú, las pruebas tendrían como objeto evaluar los efectos de la vacuna contra el coronavirus. En la investigación participaron 38 voluntarios en total. Algunos de ellos presentaban reacciones durante las primeras horas después de la inyección, como un ligero aumento de la temperatura y dolores de cabeza, entre otras, que desaparecieron por sí solas durante el día. El primer grupo de voluntarios que probó el invento será dado de alta el 15 de julio, mientras que el segundo grupo saldrá el 20 y los especialistas seguirán vigilando su respuesta inmune. El Ministerio de Salud ruso informó que al menos 17 de los 47 prototipos de vacunas contra el coronavirus desarrollados en esa nación ya reportan serios avances. 3 de ellos ya realizan pruebas clínicas con voluntarios. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Mientras que Australia inició este lunes los primeros ensayos en humanos de una posible vacuna contra la COVID-19 desarrollada por científicos de la Universidad de Queensland. El ensayo de fase 1 involucrará a unos 120 voluntarios de entre 18 y 55 años. Según el co-líder del proyecto, Paul Young, se espera tener resultados preliminares después de 3 meses y si todo va bien, se espera avanzar lo más pronto posible a la siguiente etapa en el desarrollo de la vacuna. Mientras tanto, una científica de Hong Kong acusa al gobierno chino de ocultar información fundamental sobre la pandemia del coronavirus. Desde Estados Unidos, la viróloga asegura que el país asiático conocía desde diciembre la enorme capacidad de contagio de este virus. I'm Dr. Li Mengyan. Desde Estados Unidos, la viróloga hongkonesa Li Mengyan denuncia graves fallas del gobierno chino con respecto a la actual pandemia del coronavirus. En una entrevista concedida al canal Fox News, Li Meng cuenta que el gobierno de Xi Jinping conocía la peligrosidad del nuevo virus mucho antes que se lo informara a la Organización Mundial de la Salud. Fui una de las primeras del mundo en involucrarse en la investigación del COVID-19 desde finales de diciembre. Desde el 31, una vez que sabemos que hay un virus SARS en China, en Wuhan, mi supervisor y consultor de la OMS, el Dr. Liu Hong, me pidió que hiciera una investigación secreta de lo que realmente sucedió en China. La viróloga lo hizo, pero se encontró con que el gobierno chino prohibía que científicos del exterior, incluyendo a los de Hong Kong, indagaran sobre el nuevo virus. Usó entonces a sus colegas como fuente de información y uno de ellos le confirmó que había casos en familias, así que debía tratarse de transmisión entre humanos, una premisa que fue rechazada por el gobierno chino y la OMS. El virus no se transmite fácilmente entre personas, aseguró el organismo de salud en un comunicado. A partir de ello, sus fuentes dejaron de comunicarse con ella
e incluso empezó a recibir amenazas para que detuviera su investigación. Así que el 28 de abril de 2020, la científica huyó del país. Si decía esto en Hong Kong, el momento que empezara a decirlo, habría desaparecido y muerto. Nadie podía escucharme. Así que quise ir a Estados Unidos y contar la verdad sobre los orígenes del COVID-19 al mundo, para decirle a las personas cuán terrible y peligroso es. Sus denuncias provocaron que la Universidad de Hong Kong, donde trabajaba, eliminara su página de internet y publicara un comunicado en el que informó que la mujer ya no es miembro del equipo. Pese a todo esto, Li Mengyang aseguró que seguirá informando sobre los resultados de su investigación, que probarían que China no dijo toda la verdad sobre el COVID-19. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y las declaraciones de la viróloga china se analizan en Ecuador desde dos campos. Un analista de temas internacionales y un académico investigador concuerdan en que se pudo hacer más si la política de información sobre el virus en China hubiera fluido más rápido y sin ocultamientos. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer China respecto a la información del coronavirus? En lo práctico, Santiago Orbe, analista en temas internacionales, piensa que de ser ciertas las declaraciones de la viróloga china Li Mengyang, el gigante asiático daría pie a un debilitamiento de su imagen ante esta pugna geopolítica por el liderazgo mundial. Por todo desconocida la posición política del presidente Donald Trump al respecto de salir de la Organización Mundial de la Salud por este tema precisamente, por el tema del ocultamiento con respecto al tema de la COVID-19 por parte del gobierno chino. Para el académico e investigador Andrés López, si China ocultó información, el mundo se perdió la oportunidad de tomar mayores y mejores acciones de prevención. China pudo haber empezado su accionar mucho antes. Acción y prevención ante lo que sucede ahora mismo en Ecuador. Andrés López revela evidencia de que el virus que circula en el país tiene componentes en su estructura que lo hacen más agresivo en cuanto a la rapidez en el contagio. Incrementa la infectividad y de esto tenemos que tener mucho más cuidado. Mutación europea del virus que puede también sufrir cambios en su composición acá en el país. Mientras se siga propagando esta cepa en las personas que tienen esta mutación, pues va a seguir desencadenando su patrón. China y sus acciones, China con sus repercusiones, la geopolítica y su impacto en la salud del mundo. Javier Ceballos, Ecuador TV. En Quito, las fiestas clandestinas y la presencia de libadores en la vía pública indican la falta de corresponsabilidad frente al incremento de casos de COVID-19 en la provincia de Pichincha. Las autoridades llaman a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad de acudir a reuniones y respetar el distanciamiento social. En la capital se suspendieron la noche del sábado 35 fiestas y aglomeraciones. En zonas como la ecuatoriana Iquitumbe, al sur de Quito, se hallaron fiestas clandestinas, personas consumiendo cerveza en la calle o dentro de sus autos. Estas son muestras de la indisciplina de ciudadanos que no comprenden que este tipo de acciones los llevará a contagiarse de COVID-19 o llevar el virus a sus hogares. La gente tiene que entender que no puede libar ni en los espacios públicos, y ese es un verdadero problema que está viviendo en este momento la ciudad. Es fundamental la corresponsabilidad ciudadana para evitar acudir a reuniones sociales. Sin embargo, las fiestas o encuentros para consumir alcohol son una constante según la Intendencia. Todos los días se encuentran personas libando en la calle, libando en los vehículos, locales de diversión nocturnas abiertas. Queremos llegar a la ciudadanía para que tome conciencia en este tema, ¿no? La pandemia que estamos atravesando es bastante grave y parece que nos hemos descuidado en eso. Además, hay multas y sanciones por incumplir con el toque de queda, que en el caso de la capital es a las 21 horas. La primera vez, medio salario básico unificado, la segunda vez $400 y la reincidencia. Por tercera vez ya es la detención de las personas. Más allá de las sanciones, es fundamental comprender que la situación sanitaria en la capital es grave. Hace pocos días, médicos y enfermeras llegaron de Guayaquil para prestar su apoyo en el Centro de Atención Temporal en Quito. En la primera línea, en la Perla del Pacífico, vieron morir a jóvenes, niños, adultos mayores. Piden a los quiteños no cometer los mismos errores y tomar conciencia. Esta pandemia no es una broma, no es un chiste. Esto de aquí es algo realmente serio. Es algo que nos puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV.
13:20, el Hospital IES Quito Sur opera al 100% de su capacidad. Entre lunes y miércoles se incrementa el número de pacientes con sintomatología respiratoria y nuestra compañera Valeria Villarroel se encuentra en el lugar para ofrecernos un informe. Valeria, buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos en la área de emergencia del Hospital IES Quito Sur. Aquí es donde se ha destinado esta área para atender a los pacientes COVID. Al momento están 17 en cuidados intermedios, están críticos, y 27 en cuidados intensivos. Aquí también se han adaptado más de 14 consultorios para poder recibir a los pacientes que llegan a esta casa de salud. Nosotros hemos hecho un recorrido por todas las instalaciones de la Casa de Salud y les informaremos en nuestras próximas emisiones. Desde el pasado mes de marzo, esta Casa de Salud ha atendido a 15.000 personas durante esta emergencia sanitaria. Nosotros queremos retornar a estudios con más información. Buenas tardes. Gracias, Valeria. Y en este mismo tema le contamos, amigas y amigos, que 14 camas para pacientes críticos de COVID-19 habilitará el Ministerio de Salud en los hospitales Enrique Garcés y Pablo Arturo Suárez de Quito para atender la demanda que en los últimos días se ha incrementado. Son las salas de triaje para pacientes con síntomas respiratorios que esperan por atención médica. Esto ocurre en el Hospital IES Quito Sur. Muy colapsado, pacientes llegan a cada momento, cada minuto llega un paciente. Muchos pacientes están llegando en muy malas condiciones. Porque tengo problemas del olfato y dolor de cabeza, unos 5 días. La misma realidad vive en otras casas de la Red Pública de Salud de Quito que están al tope de su capacidad en la capital. El coordinador de la zona 9 de la cartera de Estado, Luis Muñoz, admite que hay un crecimiento del número de infectados. Anuncia que esta semana llevarán a cabo acciones para ampliar el número de camas en las salas de cuidados intensivos. En el Pablo Arturo Suárez específicamente, porque estaba prácticamente cerrado. Lo mismo tenemos la posibilidad en el Enrique Garcés. Acaban de llegar y de recibir una donación importante de 50 ventiladores mecánicos. Entre las dos casas de salud sumarán 14 espacios y buscarán habilitar otros en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Ahí tenemos un backup de prácticamente 200 camas más que pueden servirnos. Para esto deberán desplazar servicios, es decir, direccionar a pacientes que no están infectados de COVID-19 a centros de salud tipo C o reprogramar las atenciones no emergentes. Y esos son ahora las personas que se quedarían afuera. No COVID, no son de muerte inminente. El Hospital Carlos Andrade Marín también contará con 20 camas adicionales para contagiados críticos, según manifestó su gerente hace unos días. Es importante la concientización de la población de que al disminuir los contagios, disminuimos esta posibilidad de tener pacientes críticos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La comunidad científica ecuatoriana alerta sobre los peligros del consumo del dióxido de cloro para la salud. Quien está detrás de esta teoría tiene un PhD online en bioenergía. A continuación le contamos los detalles. Dióxido de cloro en una dosificación razonable para... Esta es la forma como el alcalde de Santo Domingo reparte dióxido de cloro en la población. Lo promociona como la milagrosa agüita amarilla para fortalecer el sistema inmunológico. Pero no es más que un desinfectante, cuyo uso podría poner en grave riesgo a la población. El dióxido de cloro como una medicina alternativa para el COVID-19 alerta a la comunidad científica ecuatoriana, ya que su veracidad no se ha comprobado. De hecho, mediante un comunicado de prensa rechazaron el uso de este producto, que no tiene ningún asidero científico. Existe evidencia documentada del riesgo para la salud que supone el consumo de una sustancia como el dióxido de cloro y que tiene efectos tóxicos ampliamente conocidos, los cuales sobrepasan los presuntos beneficios atribuidos a esta sustancia. De superficies y tiene riesgos al consumirla, problemas hepáticos de insuficiencia hepática, problemas renales de insuficiencia renal, nefrotoxicidad, problemas en la piel, problemas a nivel cardíaco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en motivar el consumo de un desinfectante para acabar con el COVID-19 y la crítica internacional no se hizo esperar. Pero ¿quién está detrás de este producto? Andreas Ludwig-Karcher, quien aparece como un PhD en Medicina Alternativa y Biofísica Natural por la Universidad Open University o Advanced Sciences. Sin embargo, este centro de estudios aclara que no tiene ninguna relación.
Open University of Advanced Science aclara que no mantiene ningún tipo de vínculo con la Iglesia Génesis 2, ni tampoco aboga por el uso médico terapéutico del MMS. Por otra parte, la relación con la denominada Cátedra de Naturismo en Madrid forma parte de la antigua estructura de nuestra entidad y los títulos honoríficos, que en su día se les otorgó a nuestro anterior director Pedro Carrasco, no tienen actualmente más que un valor simbólico. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, advierte sobre el uso de este producto y pide a la población comunicarse al número 1-800-VENENO en caso de ingerirlo. María Elena Vaca, Ecuador TV. Varios sectores productivos de Galápagos piden que se declare a la provincia zona de desastre económico debido a la afectación por la paralización del sector turístico, del cual depende el 80% de la población. El presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Norman Wright, presentó un plan de reactivación. Desde la semana pasada, ciudadanos de las islas pobladas de Galápagos realizan marchas ciudadanas y encuentros con autoridades para plantear soluciones a la situación económica que viven. Dependemos de nuestros trabajos directamente del turismo. Las actividades comerciales se encuentran paralizadas, de tal forma que muchas familias están viviendo del trueque. Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, anunció este lunes un plan de reactivación con inversión de $8 millones que incluye bono de solidaridad y kits alimenticios para 2.800 hogares por periodo de 6 meses, apoyo financiero emergente, plan de seguridad alimentaria, creación de sistema de moneda comunitaria para impulsar sistemas alternativos de mercados digitales, fortalecer la red de salud pública. La campaña Galápagos te espera para reactivar el turismo. Todo lo que esté vinculado a la producción de alimentos y eso mueva también un mercado y obviamente el trabajo que estamos haciendo para potenciar este soporte económico. Además, la aerolínea LATAM se comprometió a operar 2 frecuencias semanales y el Ministerio del Ambiente permitirá desde este lunes 13 de julio visitas al Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, Roque Sevilla, experto en la materia, cree que hasta que no haya una vacuna no habrá recuperación. Lo que yo diría lo más pronto que se puede hacer es con el turismo nacional probablemente, que ya puedan viajar, pero para eso en cambio tiene que bajar la carga viral que tiene Quito, por ejemplo, y estar súper vigilantes que la de Guayaquil no se incremente. En medio de este panorama, la sociedad civil analiza solicitar que se declare zona de desastre económico a la provincia. Al no pagar los impuestos por dos años consecutivos y que nos den créditos blandos, sería la mejor forma para que nos podamos reactivar. Sofía Montoya, Ecuador TV. Un estudio liderado por el Consejo de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito reveló que 25.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles. El diagnóstico identificó que aún existen infantes que laboran en minas, canteras, fincas y que muchos están expuestos a abusos sexuales. En las calles de la ciudad de Quito es muy fácil observar a niños y niñas trabajando, pidiendo dinero o acompañando a sus padres en actividades de mendicidad. En la capital nunca antes se había realizado un diagnóstico de la niñez en situación de calle. No obstante, un estudio a profundidad sobre trabajo infantil en Quito, que se efectuó en noviembre del año pasado, reveló que 25.600 niños y adolescentes en la capital realiza trabajo infantil. Están el 71% en la población de 5 a 14 años de edad y el 29% en la población de 5 a 17 años. Esto realmente es devastador. Con este diagnóstico también se conoció que las administraciones Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y La Delicia en la capital son donde la mayor cantidad de niños trabajan desplazándose en la calle, en un puesto sobre la vereda o en la vía pública. Además, identificó que aún existen infantes que laboran en minas, canteras, fincas y que muchos de ellos están expuestos a abusos sexuales y a la prostitución. Los parques y expuestos, por supuesto, a un montón de riesgos adicionales, como pueden ser el maltrato, la violencia. Las causas que identifica el estudio son múltiples: la pobreza histórica de los hogares, demanda del trabajo infantil a bajo costo, los padres con bajos niveles educativos, entre otros. Una problemática que podría bien profundizarse debido a la actual crisis económica derivada de la pandemia. El estudio representa una línea de base que permitirá trabajar en ordenanzas y acciones afirmativas para erradicar el trabajo infantil. Proyecto del primer debate de la ordenanza de erradicación progresiva del trabajo infantil. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV.
13:30 se dictó prisión preventiva a Abraham Muñoz y 4 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada. Esa y otras noticias de su interés al volver de nuestra primera pausa. Continuamos. Por pedido de la Fiscalía se dictó prisión preventiva a Abraham Muñoz y 4 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada. Esto dentro de la investigación que realiza la Fiscalía por la venta de medicamentos para la COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Un poco más de 8 horas duró la audiencia de formulación de cargos contra Abraham Muñoz y 4 personas más que fueron detenidas por comercializar por redes sociales la medicina Abtenra, la misma que fue donada para combatir los efectos del coronavirus. El señor juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de las 5 personas a las cuales Fiscalía procesó. Entre los ahora detenidos se encuentra Álvaro Ponce, quien estuvo a cargo de la gobernación del Guayas a finales de 2018 y se desempeñó también como gerente del Hospital del Guasmo. Los 5 detenidos fueron imputados por el presunto delito de delincuencia organizada. Luego de la imputación de cargos que realizó la Fiscalía, la defensa de los acusados solicitó un cambio de medida cautelar. La pretensión de ellos fue que no se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva, sino una que sea diferente, pero esto no fue acogido por el señor juez y dictó la prisión preventiva en contra de todos. En operativo conjunto, las 5 personas fueron detenidas la noche de este sábado. Se ha cumplido con la disposición fiscal, se dio cumplimiento a esas 5 boletas de detención para fines investigativos. La instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada tendrá una duración de 90 días. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y a pesar de la digitalización de varios procesos, las columnas en los exteriores tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del BIES se mantienen. Los usuarios insisten en que el sistema virtual no contribuye a sus trámites. Por ello, en los centros de cómputo aledaños a la Caja del Seguro en el centro norte de Quito, la asistencia es continua. Quienes acuden a estos lugares afirman que es la única forma de acercarse a solucionar sus procesos, porque la plataforma virtual no les ayuda. No se conectan, no, ni por más que se intente y se intenta, no se puede, es imposible. Son desplazamientos que muchos considerarán innecesarios, pero que afiliados y jubilados deben hacer a diario para realizar sus trámites, los cuales van represados incluso previo a la emergencia sanitaria. Sí, a 2 años en este trámite y hemos en idas y venidas, pero hoy, como estoy un poco libre, ya vine a ayudarle a hacer el trámite y los documentos que le faltaba por el patrón. El IES, por ejemplo, habilitó 3 mecanismos para el desbloqueo de claves, uno de los trámites más requeridos por los usuarios. 2 son a través de su página web y uno adicional por medio de una videoconferencia. Procesos en los cuales también se les busca asesorar. Más que todo evitando que traten de colapsar o de que el IES genere aglomeraciones. Entonces lo que tratamos es de agilitar que cada afiliado se haga más pronto su trámite. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos ha evitado hasta ahora que las columnas en estas dependencias sean una rutina diaria. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, si usted todavía no adquirió el tag del peaje Guayasamín, no se preocupe porque el plazo se amplió 30 días más. Preste atención a la siguiente nota. Dada la alta demanda de usuarios que desean adquirir el tag del peaje Guayasamín a través de la aplicación, se amplía por 1 mes el plazo para realizar este proceso. Originalmente era hasta el 15 de julio y ahora será hasta el 15 de agosto. Al ampliarse la fecha de adquisición del tag, los vehículos podrán pasar por el peaje sin ser multados hasta el 15 de agosto. Pasada esa fecha, los organismos responsables emitirán las multas respectivas. Esta iniciativa se da con el objetivo de reducir el contacto físico entre usuarios y operadores y el riesgo de contagio del COVID-19. El costo del tag es de $7 incluido IVA, más $15 si desean recargar 50 pasadas y $30 por 100 pasadas. Se hace un registro fotográfico de la placa y para realizar el cobro se descuentan las pasadas realizadas de las que eligió al adquirir el tag. Los usuarios pueden adquirir el tag a través de la aplicación Peaje Guayasamín. Desde la aplicación se puede pagar con tarjeta de crédito y débito. Y para pago en efectivo, visite el punto de atención del telepeaje en el centro comercial Escala Shopping. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía finalizaron sus actividades académicas y en su periodo de vacaciones pueden aprovechar para incentivar la lectura y a la vez ayudar a la activación de este sector editorial. La industria editorial a raíz de la emergencia sanitaria redujo de manera considerable sus ventas, según lo menciona Osvaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. El nivel de ventas bajó a cero, absolutamente a cero. Y ahora que estamos empezando a reactivarnos, yo me atrevo a pensar que más o menos, si comparamos con las cifras que teníamos antes de la cuarentena, debemos estar trabajando por más o menos entre un 20 y un 30% de capacidad. Porque, como digo, la reactivación ha sido bastante lenta. Por su parte, el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, incentiva a los más jóvenes a introducirse en el mundo literario a través de campamentos vacacionales y de esa manera también ayudar a la reactivación del sector editorial. Incluir en nuestra oferta de este tiempo la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan vincularse a la biblioteca a través de una oferta de lecturas seleccionada por edad, a través de una metodología de trabajo con la lectura que está enfocada en el fomento precisamente del comportamiento lector. Usted puede inscribir a sus pequeños a través de la página web inscríbete-reddebibliotecas.com. Creo que definitivamente se vuelve una opción interesante y los padres de familia debieran incentivar a sus niños, a sus hijos, a los adolescentes, para que retomen este tipo de actividades, para que no estén todo el tiempo en los dispositivos electrónicos, en la televisión, en los videojuegos, sino que nutran su intelecto. Carla Arcentales, Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias del mundo y le contamos que México supera los 35.000 muertos y es el cuarto país del mundo con más decesos por COVID-19 por detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Hasta el momento se registran 300.000 casos confirmados. México se ubicó como el cuarto país a nivel mundial en cuanto al número de decesos por COVID-19, después de que las autoridades sanitarias reportaran 276 muertos y 4.482 contagios en las últimas 24 horas. Con esas cifras, el país llegó a 35.006 defunciones y 299.750 desde el inicio de la pandemia, casi una quinta parte de ellos en Ciudad de México. La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha implementado medidas de control para contener los contagios. El objetivo es que todos los miembros de la familia, del hogar, permanezcan en casa por lo menos 15 días si alguno de ellos ha sido diagnosticado con COVID, para evitar mayores contagios. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia aún no ha sido controlada, aunque aseguró que la estrategia está dando resultados, pues los contagios solamente van al alza en 9 de las 32 entidades del país. No solo tenemos que seguir con las actividades preventivas, sobre todo, para aminorar los efectos de la pandemia. Tenemos también ya que ir transitando hacia la nueva realidad, ejerciendo nuestra libertad, porque eso es muy importante, que no haya autoritarismo. ¿Y quién será? ¿Quién sabe? En redes sociales circulan desgarradoras imágenes que muestran cómo los enfermos están muriendo por falta de atención médica en Tabasco, considerado el nuevo epicentro de la pandemia en México tras la falta de camas, personal y recursos en hospitales. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y precisamente México fabrica su primer ventilador para atender a pacientes con COVID-19. En abril pasado, las autoridades mexicanas prometieron entregar a hospitales respiradores fabricados en el país. Hoy se hizo realidad, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lograron desarrollar un primer ventilador de factura nacional para atender a los enfermos sin necesidad de depender de tecnología adquirida en el extranjero.
Mientras tanto, aumentaron los fallecimientos por coronavirus en Estados Unidos, al tiempo que el país reportó una cifra récord de nuevos contagios en tan solo 24 horas. El siguiente es un reporte de La Voz de América con Natalie Sales, desde Washington. Un significativo aumento en la cifra de fallecidos por COVID-19 se registró durante el fin de semana, principalmente en los estados del sur y oeste de Estados Unidos, siendo Florida y California los de mayor atención. Los científicos consideran que esto era un escenario contemplado, ya que la muerte por coronavirus suele producirse varias semanas después del contagio, y al aumentar el número de casos y las hospitalizaciones, lo mismo sucedería con los decesos. Ante esta situación, gobernadores de todo el país enfrentan ahora la presión de aprobar el uso obligatorio de tapabocas. El sábado pasado fue el día en que Estados Unidos reportó una cifra récord con más de 66,000 nuevos casos de coronavirus, mientras que el presidente Donald Trump fue visto usando por primera vez una mascarilla en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed a las afueras de Washington, D.C. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 3.300.000 casos confirmados y la cifra de fallecidos supera los 135,000. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus podría no ser erradicado si persisten las actuales condiciones mundiales. Quiero ser sincero con ustedes, no habrá retorno a la vieja normalidad en un futuro previsible. Repito, no habrá vuelta a la vieja normalidad en un futuro previsible. Advierte además que el mundo podría potencialmente evitar una segunda ola de la pandemia y tener que regresar a los confinamientos si se combaten los rebrotes. El mundo ya se acerca a los 13 millones de personas contagiadas con la enfermedad, mientras que expertos en salud pública consideran que este número podría ser mayor, ya que muchos casos no son reportados debido a la escasez de pruebas, a la falta de transparencia de muchos gobiernos y a la atribución de muertes por COVID-19 a complicaciones relacionadas, entre otras razones. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América. El magnate de la informática Bill Gates aboga por una distribución justa de medicamentos ante la pandemia. Además, el actual presidente de Polonia duda se impuso en las elecciones de su país. Más noticias en El Mundo ahora. El multimillonario estadounidense Bill Gates se dijo optimista en cuanto a la lucha contra el COVID-19 y pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes lo necesitan y no a quienes más paguen. Si dejamos que las medicinas y las vacunas vayan a los que ofrecen más en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera. Necesitamos que los líderes tomen estas decisiones sobre la distribución basadas en equidad, no solo en factores del mercado. Elecciones de infarto en Polonia. Andrzej Duda fue electo presidente con el 51,2% de los votos, según los resultados aún provisionales difundidos por la Comisión Electoral Nacional, escrutados más del 90% de los distritos. De acuerdo con esos datos, el actual presidente fue el más votado en la segunda vuelta de las presidenciales, mientras que su rival, el liberal europeísta Rafał Trzaskowski, obtuvo el 48,7% de los sufragios. 33 ríos en China han superado sus niveles máximos históricos en la actual temporada de lluvias, que ha causado graves inundaciones y han afectado a casi 38 millones de personas en 27 provincias del país, indicaron las autoridades nacionales, y en la que, según datos oficiales, 141 personas han fallecido o desaparecido. La Avenida Congreso de la Unión, una de las más importantes vialidades en la Ciudad de México, se convirtió en un museo de arte al aire libre, con murales plasmados en los pilotes que soportan la línea 4 del sistema de transporte colectivo Metro. Se tratan de 146 murales plasmados, 25 de ellos están dedicados a médicos y enfermeras que luchan contra el COVID-19. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y antes de finalizar, le contamos que una pareja brasileña de Río de Janeiro se convirtió en una celebridad en la playa de Copacabana por pasearse con trajes de astronauta para protegerse del nuevo coronavirus. El matrimonio se robó todas las miradas mientras recorrían las calles de la capital brasileña, pues al más puro estilo de la NASA, Tercio Galdino y su esposa Alicia Lima se protegen de la enfermedad y a su vez dan un mensaje a su país, uno de los más afectados, que hasta la fecha registra más de 1 millón de casos y cerca de 72,000 fallecidos.
13 horas con 58 minutos con ese mensaje de prevención. Finalizamos esta emisión central de Telediario, pero quédese con nosotros porque ya viene Fanático con Joaquín Saavedra y Chobo Álvarez. Excelente tarde.